El imperio azteca cayó, pero los españoles nunca terminaron de conquistar el territorio de la Nueva España. En los 300 años de la colonia y los 30 y tantos de México independiente antes de la Guerra de Reforma, el sur y el norte del país fueron lentamente poblados por criollos y mestizos a quienes el gobierno de la Ciudad de México no quería o simplemente no podía apoyar. Una mentalidad de resentimiento al centro, como se le decía a la Ciudad de México, se desarrolló en la gente de las provincias. Y el resultado es que muchos de los habitantes del territorio nacional sintieran más pertenencia a su región que al mismo México. El concepto de ser mexicano simplemente no existía en la mayoría. Con esta larga distancia tanto emocional como física, las provincias más lejanas al Valle de México no tienen de otra más que defenderse por sí mismas del bandidaje y los asaltos de los pueblos que más de 300 años después siguen en la lucha contra sus invasores. Así nacen las Guardias Nacionales de los estados, pequeñas milicias que conforman la médula del ejército liberal en la Guerra de Reforma. Soy Sergio Muñoz y este es otro apunte de la guerra. Con el ejército regular ocupado en desfilar y negociar la presidencia con las cúpulas del poder, las guardias nacionales de las provincias se arman con lo que encuentran. La mayoría no tiene armas de fuego y se conforma con machetes, palas, lanzas y de vez en cuando el codiciado sable de caballería. Como no tienen formación militar, sus técnicas las adquieren por experiencia, a putazos, y cada estado se forma según sus condiciones, su clima, su territorio, su jefe, o sea, cada quien se rasca como puede y con lo que le alcanza. Los entrenamientos son cuidar las rancherías, recorrer los caminos, custodiar las diligencias, y en el caso de estados como Nuevo León, Coahuila, Oaxaca, Guerrero y Yucatán, resistiendo los aterradores ataques de los indios. De esas diferentes situaciones salen diferentes habilidades. Las guardias veracruzanas destacan por sus artilleros y la resistencia física que les da la fiebre amarilla del puerto de Veracruz. Así como la de Michoacán y Guanajuato destacan por sus lanceros, su caballería. Las guardias del norte por su buen equipamiento, su estilo intimidante de vestir y de gritar en el campo, aspectos que adoptaron de su eterna lucha con los indios comanches. El caso del noroeste del país es único, pues son de las pocas guardias nacionales que por el comercio con Texas y la administración de Santiago Vidaurri tienen dinero para armarse, uniformarse y hasta establecer manuales de regulación interna. El estado de Guerrero se mantiene ordenado por el cacicazgo del viejo insurgente, el general Juan Álvarez. Estos son los dos ejemplos más unificados, pues la mayoría de las guardias son más bien regionales y operan entre a lo mucho 3-4 ranchos y responden a sus caciques locales. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, múltiples liderazgos diminutos significan que la colaboración es casi nula y los choques por intereses, rencores, malentendidos entre las propias guardias son tan comunes como los choques con los bandidos. Entonces, si no hay dinero, no hay armas, ¿de dónde salen los soldados? ¿Cómo es que a lo largo de la Guerra de Reforma los números casi siempre son parejos? ¿Cómo es que no se acaban a la primera madriza conservadora o madriza liberal? La respuesta es la leva. Aviso de una vez que si lo que a continuación explico te ofende, me vale. Es historia, es realidad, y al que le ofende aprender sobre violencia y prejuicios, no está viendo un canal que se llama La Guerra de Reforma. Vives en el México de mediados del siglo XIX. Eres un oficial de nivel menor. Una mañana cualquiera entras con tus compañeros al pueblo de, llamémoslo, Comala. No avisas, no preguntas, no das los buenos días. Agarras en la banqueta, en los portales, te metes a los mercados y las cantinas y al que veas jodido, lo agarras de los pelos. Te ruega, te grita, no te importa lo que dice. Está borracho o ni es español lo que habla.
Le pegas un coscorrón y unos punterazos con tus botas y se te pone muy mula y lo arrastras. Llegas al punto acordado en el zócalo de la ciudad, del pueblo, y encuentras a tus demás compañeros que, como tú, traen desde otras calles a sus presas, sus reclutas. Los amontonan. El piso empieza a llenarse de mugre, el sudor de pies descalzos y orines frescos. Otros compañeros tuyos los amarran con un mecate y los forman en una fila. Cuando tienen un buen número, tú y tus compañeros hacen filas a ambos lados de los amarrados. La tropa, literalmente, los devora, los aplasta, los consume y ya no los deja salir. A zapes, varazos, los vas haciendo marchar hasta tu campamento o tu cuartel. El que se haga bulto, el que se tire al piso, el que quiera caminar de regreso, lo pateas, lo insultas y lo levantas. Alguno de verdad no aguanta. Quizá le pegaron en la cabeza. No te importa. La fila no se rompe. Los demás reclutas se lo llevan arrastrado si es necesario. Llegan al cuartel y los cabos tienen unos palos de ocote que truenan hasta bonito. Al que se queje, al que llore, al que esté callado y al que obedezca también. A todos se les acicata a varazos. Se les enseña a marchar, flanco izquierdo, flanco derecho, media vuelta, sí señor. En unos días se les quiebra como a potros del monte. Sus rostros pierden las muecas. Sus voces ahora son todas iguales. Ya no son los pulgosos, los pelados, los pobres diablos que trajiste del pueblo. Ahora son soldados. Esa es la leva. Sobra decir que es un método inhumano. Y no es que los liberales sean estos seres malvados que avientan a la fuerza, que peleen por ellos. Nada, los conservadores también la hacen. Ambos lados de la guerra de reforma hacen y se sostienen con la leva, pero al no tener una cantera de soldados como sí la tienen los conservadores con los colegios militares, pues los liberales, por simple necesidad, tienen que hacerla más. Aunque el propio Santos Degollado y Melchor Ocampo critiquen la práctica y por momentos hasta la prohíban directamente, la realidad es que los oficiales en el campo tienen que surtirse de hombres o morir. El soldado de leva es miserable, ignorante y visto como poco más que las mulas y los caballos de la tropa. El enemigo lo captura, lo absorbe, lo usa de la misma manera, así que el soldado de leva llega incluso a pasar varias veces de un bando a otro, muchas veces sin saber ni por lo que pelea. Por simple estadística, del México del siglo XIX puedes deducir cómo es. Es un masculino indígena de entre 15 y 30 años de edad. Macabramente, esas características lo hacen un excelente elemento porque come poco, aguanta el sol, aguanta el frío, aguanta marchar kilómetros descalzo, golpes, insultos, te cuesta poco tenerlo y si lo pierdes, pues hay 100, 1000 para reemplazarlo. El gobierno constitucionalista y por tanto las tropas liberales tenían soldados profesionales que sí entraban voluntariamente, aunque la verdad es que eran minoría. El ejército regular se alineó desde el principio al gobierno tacubayista para proteger sus intereses. Que hubo militares a quienes la reforma liberal les pareció más honorable y necesaria para el país que defender los privilegios, claro que los hubo. Pero lo cierto es que muchos de estos soldados profesionales fueron liberales nomás porque les tocó tener los pies en tierra liberal. Y en el momento que se pudo, cambiaron a sus colores reales. Como pasó con el coronel Antonio Landa secuestrando a Juárez en Guadalajara, o Miguel Negrete. Miguel Negrete, que apoyó el plan de Tacubaya cuando salió en diciembre, se cambió a la constitución a finales del mismo mes en Tlaxcala y para abril del 58 ya se había regresado a los tacubayistas en Jalapa. El último tipo de soldado liberal es el civil voluntario.
Estos no le entraron porque viva Juárez, no, olvídate, ellos no entraron por ambiciones personales, por ambiciones políticas. Son los mexicanos de lo que hoy llamaríamos clase media baja, que están hartos de aquellos a los que llaman mochos, cangrejos, de la soldada uniformada que se roba a las muchachas, de los gobiernos del centro que viven en el lujo y el oropel mientras el resto del país se hunde en la miseria, que están hartos del clero corrupto que en domingo te manda a rezar por el político con el que tienen pacto. Ese, para mí, independientemente de si estás de acuerdo o no con sus razones, me parecen los más valientes y los más inspiradores, por el simple hecho de que entran a la guerra porque sienten que el destino se los demanda. También hay voluntarios en el ejército tacuballista, pero en el caso de ellos era un porcentaje mucho menor y surgían más bien espontáneamente en momentos de desesperación. El ejército constitucionalista empieza la guerra de reforma sin estructura y con muchas desventajas. La diversidad del bloque liberal dificulta una estrategia unificada entre los distintos grupos de poder de cada estado, y la falta de recursos en el campo hace que sus soldados estén mal armados, mal vestidos y mal comidos mientras marchan a lo largo del país. Sin embargo, esa misma diversidad hace que el enemigo se vea obligado a esparcirse demasiado para poderlo someter. Con el enemigo desperdigado en números menores, las tácticas de guerrilla permiten a los constitucionalistas dar golpes rápidos y baratos, pero duros, contundentes, y tomar de sorpresa plazas que a los soldados tacuballistas les toma días o semanas de costosa movilización. Para resumirlo, los liberales hacen con 5 pesos lo que a los conservadores les cuesta 50. Este ha sido otro apunte de la guerra de reforma.